Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? ¿Bien? Julio, ¿cómo anda? Bien y contento de verlo a Oraldo. Oraldo, ¿cómo anda Oraldo? ¿Bien? Bien. Vos sabés que cuando en la dictadura yo tenía una carnicería y verdulería en San Clemente. Iba a tomar el micro Río de la Plata. ¿Y quién vendía los cigarrillos? Oraldo. El senador Oraldo Brito. Ahí No, está. pero después que estuve detenido volví ahí. Bueno, gracias por venir, Oraldo. Ve todo el programa todas las noches, ¿no? Lindo la- Le gusta, sí. Diga cosas buenas ahora, Oraldo. ¿Quién no mira Intratables? ¿Quién no mira Intratables? Ahí está, de Original. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo anda, señora? Muy bien. Parece el Bagley. Negro, negro, blanco, blanco, blanco. Ah, Un alfajor. Un alfajor, Un alfajor. sí, el negro y blanco. Bueno, gracias por estar del otro lado. Todo se debate, todo se discute apasionadamente al estilo Intratables. Guillermina Tiramonti, qué lindo tenerte nuevamente con nosotros. Buenas noches. Gracias, buenas. Diputada, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, estás, Santiago? Bien, bueno, Un saludo a gusto. todos los invitados. ¿Cómo anda por allá? ¿Bien, Nora? Bueno, vamos directamente al primer informe. Sigue la pulseada, sigue la puja entre el gobierno, los docentes y en el medio los alumnos. ¿Qué pasa con la educación en la República Argentina? Paros de por medio. Ya me parece que esto no se puede recuperar más, ¿no? Los días que se han perdido en la educación pública no se van a recuperar. El gobierno tenía alguna iniciativa de recuperarlos en las vacaciones de julio, pero si seguimos así, las clases van a arrancar. Va a ser muy complicado. ¿Cuándo? Para Navidad. El año que viene. Invierno van a arrancar. Por favor, qué triste todo. Más de un mes de conflicto, movilizaciones y 17 días de paro. Lo que está cada vez más lejana es la solución. En cada hora que transcurre la cuerda se tensa más y más y parece que en cualquier momento puede cortarse de forma definitiva. Gobierno versus docentes. Guerra declarada. Nos encontramos con gremios docentes que en vez de, representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas. Como reacción a haber violado las normas, que hacen día de paro. Y eso es lo que no queremos más. Hoy no hay clases en todo el país porque el domingo hubo una brutal represión a maestros en la Plaza del Congreso. Estos muchachos instalan la idea de represión. Cada vez que alguien no cumple con la ley y la policía interviene, la palabra es represión. Escuché con bastante desagrado recién la entrevista que le hicieron a Leso, realmente justificando que los chicos hoy no tengan clases en todo el país. Realmente increíble. Los gremios están confundiendo su rol. Dejar sin clase a los pibes de La Rioja no tiene ninguna razón de ser. Es ridículo. Es ridículo. ¿A usted le parece que por esta historia tenemos otra vez un día de paro que afecta básicamente a los alumnos de toda la República que yo le diga Argentina? lo Como que consecuencia de un pienso. escarceo ridículo. Ridículo para usted que no estaba. Para los que estuvimos ahí no tiene nada ridículo. Bueno, a ver. Podría haber pasado algo grave. En todos casos, sería una falta contravencional. ¿A usted le parece que justifica la represión que va a ser una falta contravencional? No hay conducciones sindicales que tengan verticalmente atados a sus sindicatos, tienen que utilizar la presión o la extorsión o decirle te voy a dar vuelta el auto y no nos vamos a dejar doblegar por los que quieren volver al pasado que ya vivimos. Lo que tanto esgrime el gobierno es la convocatoria al diálogo. Los docentes estamos dispuestos. Hay que ver si está el gobierno dispuesto. El debate es una buena forma de hacerlo. Prefiero mucho eso antes que cualquier paro. Yo quiero las aulas llenas, inclusive las aulas de la escuela itinerante. O sea, llenemos las aulas. Las aulas, decía Bullrich. Buenas noches. ¿Cómo estás? No, te decía agotador, fuera es agotador realmente. Bueno, 10º día de paro nacional y 16º de paro en la provincia de Buenos Aires. Paro con acatamiento dispar, es la información objetiva, fuerte en el Gran Buenos Aires, sobre todo en algunos sectores como Avellaneda, Berazategui, La Matanza, menos fuerte hacia el interior de la provincia de Buenos Aires y menos fuerte en diferentes provincias del país. Curioso, ¿no? Que se tengan que joder los chicos de Tierra del Fuego, de Catamarca, de La Rioja, por un problema que aconteció en la ciudad de Buenos Aires. Un tema de espacio público que pasó en la ciudad de Buenos Aires y terminó jorobando a los pibes de todo el país. Suena, yo lo pensaba hoy, a una jugada para disimular una derrota que aconteció el viernes, que fue el levantamiento del paro en la provincia de Buenos Aires. El tema es el futuro de los chicos. ¿Qué pasa con...? Mirá, cuando se dieron cuenta que los mismos docentes ya no querían más paro, 70-30, había que tomar alguna otra medida. Y bueno, llegaron los recibos de sueldo con descuentos muy importantes. Yo te lo venía diciendo, el viernes es día de cobro. Y cuando llegaron, muchos maestros dijeron, basta de paro.
¿Cuál fue la estrategia ahora? Nacionalizar el conflicto docente, llevarlo al ámbito nacional con este paro. Guillermina, buenas noches. Buenas noches. Seguimos en lo mismo, ¿no? No podemos salir. Sí, seguimos en lo mismo, pero a mí me parece que son los últimos coletazos de una escena que ya no va más. Yo creo que de aquí en más las condiciones para la negociación van a ser otras, porque la fuerza, la huelga, los chicos fuera de clase, ya es algo que la sociedad no acepta más y tampoco aceptan los docentes. Y esto algo mostró es, en primer lugar, que hay un divorcio entre los intereses de la corporación gremial y los intereses de los docentes. Desde la democracia ahora, los docentes y los gobiernos han negociado todo tipo de arreglos ante la amenaza de el conflicto y de los chicos en la calle, ¿no? Ante esa amenaza, gobiernos y cúpulas gremiales han hecho todo tipo de arreglos que no han ayudado para nada a la educación, porque tenemos la educación muy mal. Y yo creo que, y tampoco han ayudado a los docentes, ni al salario, ni al prestigio social de los docentes, ni a la recuperación de un saber técnico para los docentes. Entonces, yo creo que esto es hoy la sociedad, pero también los mismos docentes han tomado conciencia que la cosa tiene que hacerse por otro lado, por otros medios. Sí, Bárbaro, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Me parece que son muchos años de pulseada y no terminamos. Yo a veces voté a Macri y a veces siento que hace kirchnerismo del otro lado, conservador. Pero apostar a la confrontación. Puede ser que el gobierno tenga el 90% de razón y el 10% del otro lado. Pero en algún momento tiene un gobierno que tener un acto de humildad y buscar el consenso, ponerse por encima. ¿Y esto cuánto hace que no lo hacemos? Es decir, mi bronca con el kirchnerismo era ese buscar hacer Venezuela. Esto que quedó en Santa Cruz, que es como la imagen de lo que hubiera sido. Ahora, yo cuando veo que el gobierno hace lo mismo y busca la fractura, si eso le da voto, pero no nos da destino, le puede dar una elección, pero hacia adelante seguimos siendo. Ningún país del mundo salió fracturado. La pulseada algún día tiene que terminar. Y en eso yo creo que el gobierno tiene que... El año electoral va a costar igual. La carpa se instala igual. Un minuto, sí. Doctor, buenas noches. A ver, Buenas noches. quiero entender un poco en el marco legal de todo esto, lo que se ha discutido estos últimos días, si era legal, no era legal. Bueno, la ocupación del espacio público requiere de una autorización. No es que cada uno puede, cuando se le da la gana, ocupar el espacio público. Nos hemos olvidado de eso. Por eso la gran sorpresa. Era como normal, se les ocurrió poner una carpa o no sé qué era, aula multifunción o algo por el estilo, y entonces yo directamente me planto y si me hacen algo me están reprimiendo, son represores. Pero lo que no se entiende es la autoridad. Es decir, acá tiene que haber una autoridad que ordene de manera democrática, pero que ordene. No se puede seguir con esta especie de bochinche. Y lo otro que me parece fundamental es que de lo que no se habla es del derecho de aprender de los chicos. Eso queda todo el tiempo postergado. Nora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La escucho, por favor. Sí, mira, yo creo que un gobierno que tiene que reprimir, descontando los días de paro en forma absolutamente compulsiva, un gobierno que quiere mandar voluntarios para cubrir los cargos de los docentes que están en lucha, un gobierno que manda a la policía a las escuelas para controlar quién vino, o al Ministerio de Trabajo, en realidad muestra que tiene que reprimir porque tiene que acallar un reclamo que es justo. Acá nadie se preocupa, por ejemplo, de que en Mar del Plata alrededor de 40 escuelas no pudieron iniciar las clases como habíamos dicho que iba a pasar el día que empezaran las clases, porque no están en condiciones edilicias. Aquí a nadie le preocupa que en Santiago del Estero, por ejemplo, el gobierno de Zamora ha reprimido docentes, supervisores, por ejemplo,
quitándolos de su cargo, y a docentes en represalias por las huelgas del 2016, en una provincia donde el básico es 2.000 pesos o un poquito más que 2.000 pesos. Entonces, hablamos mucho, pero la realidad es que cuando la CETERA optó por hacer otra forma de reclamo, por ejemplo, poniendo una carpa, aparece todo el andamiaje represivo, del mismo modo que un día anterior había aparecido el andamiaje represivo para desalojar la fábrica AGR de Mañeto de Clarín, que estaba ocupada por sus trabajadores defendiendo su trabajo. Aquí nos preocupamos por los chicos. Nos preocupamos por los chicos. Mañana, lo que quiero decir para dar información es que la carpa mañana se instala igual. Entonces, finalmente el permiso fue otorgado por las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hasta el 19. Para, claro, con un tiempo acotado, para que se instale esa estructura que el domingo generó el enfrentamiento entre la policía y los gremialistas docentes. La pregunta respecto de la dimensión política del análisis, más allá de las razones que pueda esgrimir cada uno, es cuál es el costo que termina pagando el gobierno nacional, porque el domingo teníamos las imágenes del gas pimienta y mañana, no obstante, 48 horas después, vamos a tener esa estructura de dimensiones tan importantes en la Plaza de los Dos Congresos, pero para, yo lo que decía Salsay, con un permiso de por medio. Los chicos, Nadie, sí, nadie. María Claro. Julia, a ver. Siempre son los grandes ausentes porque, claro, nadie les va a ir a preguntar a ellos, ¿no? Sobre lo que decía Julio Bárbaro, también está el tema de la polarización de la que siempre estamos hablando, ¿no? Esta nueva manera de comunicarse y esta nueva estrategia política planteada por el gobierno. Hoy hablaba con un funcionario de gobierno en off y le preguntaba justamente esto que decía Bárbaro, ¿no? Si no era kirchnerismo al revés. Y él me decía que muchas veces los periodistas, los analistas, suponemos que cuando polariza el gobierno o cuando se planta el gobierno o cuando tiene estas declaraciones tan duras, están polemizando o con Baradel o con Cristina Kirchner, pero que ellos en realidad lo que están tratando de construir es un diálogo directo con la gente que piensa o que cree que el pasado fue mejor o que Ahora, la forma de este gobierno... Y lo que decía la licenciada Tiramonti, que cada vez los representantes gremiales representan menos los intereses de los docentes. ¿Sí, Johnny? No te quepa duda. Yo creo que CETERA se convirtió, lamentablemente, para mí en la principal fuerza de movilización del kirchnerismo. Vos fijate, la Cámpora quedó debilitada porque perdió los recursos del Estado. Antes tenía ministerio acá, ministerio allá, Tela, esto, lo otro. Los movimientos sociales rompieron con el kirchnerismo, Movimiento Evita terminó con Randazzo, etc. Entonces el kirchnerismo eligió apostar a CETERA con dos personas fundamentalmente. Una es Roberto Baradel y la otra es Hugo Yasky. Una elección algo selectiva porque, claro, están ofreciendo el 3% de aumento en Santa Cruz. O sea, no sé si están en condiciones de levantar la bandera de la ¿Cómo hace educación pública. para levantar una bandera acá y allá no? Bueno, por eso digo, 3% en Santa Cruz, varios meses adeudados. ¿Sabes hace cuántos meses que no pagan 2 meses de manera consecutiva? 8. Hace 8 meses que en Santa Cruz no se pagan 2 meses consecutivos, no solo a los docentes, a los porteros, a los auxiliares, al 48% de la provincia, que es la plantilla estatal. Por eso digo que CETERA se convirtió hoy como gremio en un lugar de acción política del kirchnerismo. Sí, por favor. Yo hoy estuve en Casa Rosada con altísimos funcionarios del gobierno charlando algunos de estos temas. Y vos sabés que ellos tienen o te muestran encuestas donde les dan un 75% de aprobación a todas estas acciones que han llevado adelante. Y yo le hacía la misma pregunta que se preguntaba Débora recién acá. ¿Cuál es el costo político que pagan? Y ellos, que me anunciaban al mediodía, vamos a autorizar la instalación de la carpa, ya no pagamos ningún costo político. Es todo a favor. Los números que ellos tienen es que hoy paró menos del 30% de los docentes. Por un lado, a mí igual me parece gravísimo. Digo, que el 30% de docentes no vayan a clase, que el 30% mínimo de los chicos no tengan clases. Y la segunda opción que ellos daban sobre el costo político, es decir, nosotros lo que queremos es cambiar la cultura, como decía el doctor, de que cualquiera puede venir e instalar una carpa o instalar algo, entonces les vamos a dar la carpa, pero dejando el precedente que tienen que venir a pedir permiso, que tienen que venir a poner un determinado orden. A mí me llama la atención, porque también lo que decía Bárbaro de la confrontación, también porque uno se los pregunta a los funcionarios de gobierno y a mí me da la sensación de que eso se va a profundizar, pero de las palabras propias de ellos, mientras no tengan resultados económicos para mostrar. Si no hay resultados económicos, vamos a mostrar. Somos nosotros... Licenciada, ¿y los chicos? Bueno, justamente se dijo en un momento cuántos días perdieron los chicos. Yo creo que si después de esto podemos abrir un espacio de negociación
donde se negocie, por ejemplo, el ausentismo. El ausentismo docente en la Argentina es el triple de la de otros países de América Latina que tienen alto ausentismo ya. Número 1 en la región. Sí. Es número 1 en la región. Bueno, muchos de los días, y eso puede controlarse. El gremio tiene que participar activamente en mejorar esa situación. Bueno, pero participa diciendo que no quiere que los controlen, ¿no? O sea, bueno, claro, bueno, pero digo, tiene que participar en cambiar esa política. Hay un paquete grande de temas que deben ser negociados con los gremios. No solamente el tema del ausentismo docente, sino carrera docente, sino formación. Todo eso está antiguo de hace 60 años, y no se ha podido negociar con los gremios durante todo el periodo democrático. ¿Puedo aportar el dato que dice Guillermina de las licencias? Después decimos si está bien o está mal, porque como dice Gustavo, el gobierno vive de encuestas, capitaliza. Después veamos, ¿no? Porque a ellos las encuestas le dan bárbaro, pero los chicos no van a la escuela, al colegio, y tenemos un país casi de semianalfabetos. Sobre 180 días que dura el periodo que tendría que durar, 47 días justificados de ausencia tienen. Los maestros pueden faltar 47 días. 25 por enfermedad propia, 22 por familiar directo enfermo. Un hijo, una madre, un padre. A esto se suman lo que son las licencias extraordinarias, por ejemplo la maternidad, y las licencias gremiales y sindicales. Si yo hoy participo de un acto o un evento gremial, al otro día tengo justificada mi ausencia en el lugar. Dijo la gobernadora Vidal acá que son 50.000. A ver, no es cierto. ¿Cómo no es cierto? No, no es cierto. Eso de la licencia gremial que decís no es cierto. Bueno, es lo que no es usted así, dice. no existe eso como... es su información Los días con la por mía. licencia gremial se descuentan porque es una resolución ya tomada el año pasado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que ya lo estaba ejecutando números están también mal, que Scioli. vi, Nora, los números Sí, están están mal. mal. Sí, Porque bueno, aparte, que tráigamelos. un docente tenga 25 días por enfermedad propia y 20 por hijo, no significa que los por use familiar todos. no, pero por sabe- hijo, familiar Pero ¿sabe cuál es el directo. problema? No significa que los use todos. El 90% lo usa. No, no es cierto. Bueno, usted tiene No una es información cierto. distinta a la mía. No es cierto porque nosotros ya lo expliqué Perfecto. la otra vez. Para ir a tomar una licencia tenemos que ir a una prestataria que es un servicio privado. Nora, y a pero vos es te dan la estadística esto, licencia, es estadística. estadística, A ver. pero no sé cómo la Bueno, toman. usted tiene su Porque, estadística, por ejemplo, su estadística hay propia. cargos Yo tengo la mía. licenciados por gente que asciende de cargo. Esto es o sea que oficial. va directora, tiene una licencia porque asciende. Y ese cargo es cubierta por otra persona. Y viene Entonces otra. eso en la estadística Y van 80.000. figura como una licencia cuando en realidad la persona está ejerciendo otro cargo Nora, y hay otra en su lugar. son datos Entonces las oficiales. estadísticas Son datos no son oficiales. ciertas. Bueno, para usted. Aparte otra cosa, en un gremio de mujeres, Gritemos donde igual, sí, vos por tenés favor. solamente Sí. 20 días para atender el familiar enfermo, todas solemos tener hijos. Yo pregunto, no tenemos derecho a guardería, porque nosotras no tenemos derecho a guardería, cuidamos los hijos de otras. Y para licencia por amamantamiento, cuidan hijos. tenemos 6 meses Enseñan. sin pago. Vamos a hablar de la verdad de las licencias en los docentes. 6 meses sin pago para darle la teta a tu bebé. Yo pregunto. Yo no hablé de eso. No, porque estás hablando de las licencias y vamos a hablar de la verdad del régimen de licencias de los docentes. Yo pregunto, ¿quién puede dar la teta a su hijo 6 meses sin cobrar? Del mismo modo que pasa en Santa Cruz, donde desde febrero no pasa están a todas cobrando. las Y del trabajadoras del mismo país, modo señora. que ha pasado ahora en la provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora Vidal no ha pagado los sueldos de suplentes, de gente que tuvo traslados, de gente que cambió de cargo, de gente que son titulares interinos, no ha pagado los sueldos. Ahora, días trabajados, no los ha pagado. Usted sinceramente, con una mano en el corazón, siendo docente de tantos años, quiere desmentir públicamente que no existe la cuestión de que se toman todas las licencias, las suplencias tras suplencias tras suplencias, que eso no sucede en la escuela pública y que no hay ningún problema de ausentismo con los docentes? Yo, en primer lugar, desmiento que los docentes se tomen todas las licencias. Bueno, eso nadie lo puede Eso en saber primer porque lugar. es un universo Sí, sí, enorme. te lo digo porque No, yo pero trabajo en las usted no escuelas. puede saberlo. Yo trabajo en las escuelas, he trabajado, ya expliqué, 33 años y te puedo decir que no, los docentes no agotan todas las licencias. Eso de por sí. ¿Y por qué después, tantos cargos suplentes si no Muy se bien, toman las licencias? porque vos
para cubrir a la persona que está ausente tenés que poner una suplente. Entonces hay ¿no es cierto? ausencias, pues si no puede haber tantas suplencias. Lógico. 17%. Ya te expliqué, puede haber gente enferma, gente que haya cambiado de cargo. También hay gente con licencia por cambio de funciones que tiene licencia en su cargo, pero hace otra tarea dentro de la escuela que no está cubierta. Entonces, ojo con el suplente, el suplente, el suplente. Yo digo concreto. Vos tenés un suplente, el suplente se enferma, entonces no tiene derecho. De hecho, que los suplentes tienen menos licencias. Lo que pasa es que en todos los trabajos, te pongo el caso de docentes con cáncer. por cada trabajo se fundirían todas las empresas. De docentes con cáncer. Es titular en un claro. cargo. No puede. Es un golpe bajo. Sí. Vamos hablando de los periodistas con cáncer. Por favor. Extraordinaria. Por otro lado, usted acaba de hablar de la licencia lo pierde. por La amamantamiento. misma persona con A ver, cáncer. sí. Vamos a hablar de la En verdad lo que le nuestro, pasa a la país, docencia. ninguna madre tiene 6 meses pagos por amamantamiento. Jamás. ¿Está mal? Ni en el Hay que servicio modificar la ley. privado. Estamos todos de acuerdo. Ah, pero bueno, no es, entonces hablemos de no la es un realidad. tema de los docentes. Entonces, es un tema de todos. Acá estamos hablando de los docentes y por supuesto Bueno, que todas señora, las madres pero tienen esto que no- tener el derecho ese para bien, pero defender usted la está relación planteando, de la pro- madre con el bebé recién nacido, Bueno, que es entonces- fundamental. Bueno, está bien. Obvio. Entonces peleemos por todas las trabajadoras argentinas. Claro, y del porque mundo. no los tenemos O a sea, ese derecho. están Todas como las poniendo trabajadoras, excusas desde para ya. seguir con el defendiendo conflicto. la relación de la Es como, madre con el ¿qué bebé más? recién nacido. A ver, por pensemos supuesto. qué más. Del padre también. Por puedo pedir. supuesto. O sea, es Y como por supuesto buscar también A del ver, una tras espere, otra las porque excusas. vos fuiste mamá hace un poquito. Hoy cumple un año mi bebé, ¿no? Podría haber pedido porque me suspenden por el día. Y una semana, Tomás. Claro, Dale. pero no, claro, 3 meses. Y después tenés que ir a laburar o tenés que dejar de cobrar. Y a mi hermana, todas las mujeres que tienen, todas tienen hijos acá. Está bien, sí, estaría buenísimo que nos den 7 meses. En los países escandinavos les dan, empezó Hasta a los padres, modificar una ¿verdad? ley, Sí. les dan a los padres. Sí. En los países de Latinoamérica, no. Tampoco las empresas ponen Es injusto, guarderías. Las empresas tampoco. Y en la No. docencia tampoco tenemos guarderías. Pero entonces, ¿qué está hablando, señora? A ver, La realidad pasa por otro lado. Por favor, sí, vamos de a poco, sí. La realidad, o sea, lo que usted dice de tener guardería, 6 meses de dar de mamar, realmente sería el mundo ideal. Pero en el sector Está bien. privado, porque recordemos que a los docentes, lamentablemente, les pagamos todos, con lo cual hay que pagar docentes, médicos, policías, etcétera, jueces, etcétera. O sea que objetivamente lo que usted está planteando es algo que hoy evidentemente este país no lo puede pagar porque ni siquiera el sector privado lo encara. Mira, relativo, se ha invertido Pidamos en cosas armas, millones millones y millones de dólares para armar este país y para reprimir a los Señora, usted ve trabajadores. un canal de A ver, Entonces, imagínate por qué favor, plata sí. hay. Oraldo, sí, buenas noches. No, estaba escuchando los distintos planteos, pero evidentemente arrancamos mal, porque la Constitución Nacional permite las normas jurídicas para cada tipo de organización. La ley 23551, señora, dice que es una sola organización por rama. Y yo me encuentro con que la provincia de Buenos Aires tiene 7 sindicatos de maestros. Y la ley es pura de la 23852 que sacó Perón el 2 de octubre de 1945, que produjo el 17 de octubre. Esa misma, cada gobierno militar la ha dejado de lado. Y en lo otro, lo que se refiere a amamantar a los hijos, está en la 2744, capítulo 7, y usted lo va a encontrar ahí, las cosas que le corresponden a la mujer. Los 45 días antes de tener familia, eso es la última ley que nos dejó Perú. Pero este tema, tal cual como lo están abordando, de meter 7 sindicatos, imagínense en cada rubro si metemos 7, 8 sindicatos. Me parece Imposible, que es esto imposible. Hay un tiene exceso. olor a Es picardía. imposible. A ver, tanto picardía dice dirigente Oraldo. gremial en cada organización. Picardía dice sí. Obviamente que es normal que en todos los trabajos haya licencias, suplencias. Acá hay un exceso. Hay un exceso. Y es información oficial, la que daba Paulo y la que voy a aportar yo ahora. Ausentismo en escuelas públicas de la provincia, 17%. Estos son datos, no es Son opinión. datos ¿eh? oficiales, son estadísticas. En comparación con las escuelas privadas de la provincia, 5%. 17 a 5. Son 10.500.000 días de licencia por año. De cada 5 recibos que el Estado provincial paga, 1 es suplente, lo que decía recién María Julia, y el costo total por ausentismo es 14.300 millones de pesos. Hoy salió un informe de la Universidad de Belgrano que muestra que Argentina es líder mundial en ausentismo docente. 1,7 veces más que Brasil, 2,3 veces más que Chile,
3,5 veces más que México, 3,7 veces más que Perú y 59 veces más que Corea del Sur. Hay un problema, digamos, nadie está en contra de que los docentes tengan sus licencias por maternidad y todo, pero hay un problema de Francis, peso. creo que es el tema central de por qué un docente gana poco. Porque al ser mucha la oferta, es como nos pasa un poco a los periodistas gráficos. Muchos pujando por un puesto y en este caso hay mucha oferta, entonces como los recursos son limitados, cae el salario, es así. Tengo entendido, corríjame, Nora, si es así, pero tengo entendido que son 3 docentes por cada puesto. Como Cantidad de aspirantes a cada puesto por... depende del distrito. Digo, pero si los números que decía Jonathan son ciertos, es obvio que eso tira para abajo gente anotada el salario, claro. Sí, sí. Y hay cargos que no se cubren porque hay miles de cargos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es de donde yo soy, que no se cubren, por ejemplo, de bibliotecarios, de directores. Por ejemplo, un director, para tener un suplente, tiene que tener una licencia de más de un mes. Y hay escuelas que hace 6 meses que tienen esos cargos sin cubrir, son como escuelas acéfalas. Entonces hay que decir todas las pasa verdades. ahora que digo, y otra cosa, Francisco, porque la escuela de ahora en adelante, y ya en muchos colegios está cambiando la manera de educar, de abordar a los chicos. Sí. Digamos, hoy hay colegios, el otro día leía que hasta toda su currícula la atraviesan a través de una pantalla, una computadora. Y eso va a ir avanzando, por más que tengamos ganas de detenernos en el tiempo, discutir para atrás, la educación en el mundo avanza a pasos agigantados, y si nosotros no podemos resolver los problemas de base, Gustavo, no salimos nunca más. Sí, hay un momento en que nos tenemos que dejar con esta pavada de si la carpa, si el docente, si la licencia. Acá hay pibes que perdieron un mes de clase. Los pibes más pobres de esta sociedad. Entonces me parece que hay un momento en que hipotecamos el futuro ya. Exactamente, hay que dejar de discutir si es un día más, si es la licencia por maternidad. Hay que llevar a los pibes a la escuela y hay que darles clase. O sea, me parece que no estamos entendiendo la gravedad y todos estamos jugando de cómplices. O sea, porque todos discutimos si fueron más violentos, si los deberían haber reprimido, si no. Yo digo, basta, los pibes a la escuela, que vayan a aprender, que los maestros les den clase y seguiremos discutiendo el resto. Pero no podemos seguir discutiendo esto a costa de los pibes más pobres de esta sociedad. Digo, es criminal lo que estamos haciendo. Esta idea de que seguimos con los deberían haber reprimido, no, faltaba un papel, no sé si faltaba un papel. Pero los pibes no pueden seguir estando en su casa sin tener clases, sin aprender lengua, sin aprender matemáticas, porque la verdad que los resultados son malos en general. Los pibes tienen problemas. La provincia de Buenos Aires, acaba de salir el informe de Aprender, tiene muchos problemas, se cayó mucho en los resultados. Entonces hay que dejarse hinchar, llevar a los pibes a la escuela, darles clase y poner este movimiento. Sí. No podemos seguir discutiendo. Sí. Bueno, hace 30 años lo discutíamos con Mari Sánchez. El mismo tema. Bueno, yo estoy estoy de acuerdo, pero digo, ahora se debe iniciar un momento donde se generen otras condiciones para que los chicos puedan aprender. La escuela argentina está mal, no solamente porque los docentes faltan mucho, sino además porque tiene otra serie de problemas en el nivel secundario, por ejemplo, un atraso. La educación argentina atrasa. Atrasa en algunos casos 70 años, en otros menos, pero atrasa. Y eso hay que cambiarlo. Desde la democracia hasta ahora no hemos podido introducir cambios en el sistema educativo. Y hay que generar condiciones políticas para poder negociar estos cambios. Allí hay responsabilidad de los gremios fuertes, de los grupos gobernantes, pero de todos los sectores líderes políticos, digamos. La Argentina... No se ponen de acuerdo, ¿no? Que no pueden acordar. Claro. La Argentina tiene una cultura que ahora se está devorando a los chicos. Porque no puede acordar un mínimo, pero bueno, no podemos acordar ni consensuar si las estadísticas son de verdad o son de mentira. Cada uno tiene su estadística. Bueno, esto nos ha traído a una decadencia muy fuerte y creo yo que esta situación que se ha dado con los gremios, con una gobernadora que no dejó pasar la cosa, genera una condición. Los gremios ya se han dado cuenta que así no va más,
probablemente después que tengan las elecciones del 17 de mayo todo se calme más, porque hay elecciones internas de los gremios. O no. Y esto se... Hay que ver quién gana. Si gana Romina del Pla, no sé. Bueno, y esto tiene que ver con eso también. Y entonces, bueno, pongamos ahora el gobierno está mandando un plan maestro a la legislatura. Bueno, habrá que discutir eso, decir qué está mal y qué está bien, qué queremos y qué no queremos, pero ponernos en tren de generar los cambios que necesita una educación para estar acorde, para que estos chicos, pobres o no pobres, estén recibiendo la educación que necesita el siglo XXI. Santiago, a mí me parece que haces muy bien en poner el foco en los niños y en las niñas. Creo que en esta situación y en este contexto son los más perjudicados, los que más pierden y los que sistemáticamente son castigados con cada medida, cuando la medida es justamente parar, no darles clases. Las diferentes pruebas demuestran eso. Tenemos más o alrededor de un 50% de jóvenes que tendrían que estar en el secundario, que lamentablemente no están, desertores del sistema educativo. Y tenemos una buena porción de la población con muchos inconvenientes según las pruebas Aprender y cualquier otra que demuestran que tenemos malos resultados en matemática, en lengua, en ciencias naturales, en ciencias sociales también. Necesitamos dar una vuelta de página, necesitamos hacer un gran pacto educativo. ¿Y cuándo? Porque eso lo estoy escuchando desde que soy chico. Lo está proponiendo nuestro gobernador en la provincia de Jujuy. Hay que hablar de la educación de manera integral. No me haga campaña, hablamos así. ¿Quién defiende a los niños? El 20 de este mes, con UNICEF, en la Cámara de Diputados de la Nación, vamos a estar hablando de la importancia del defensor del niño. Creemos que va a ser una instancia muy importante. Deberían haber salido antes, no puede hace un mes que los chicos están de todas maneras, hay una ley que está, hay una ley que está incumplida. Hay una bicameral que está formada para designar el defensor del niño y me parece que es trascendente, Santiago. Alguien que hable... Eso es lo que me pasa, diputada, y con todo respeto, ¿no? Yo estoy cansado de que hagan política con los chicos. Déjense de joder a hacer política con los chicos tienen que estar en clase, porque todos los que tratan de hacer se tiran con los guardapolvos para traccionar un voto, sea un gremialista, sea un político de turno. Los chicos es un horror porque le están hipotecando el futuro. Y lo que pasa es que la gran mayoría manda a los chicos a colegio privado. Entonces este es un problema como que los roza. Claro, es un problema ajeno. Sí, Julio, por favor. Hace un par de días nos enviaron un escrito que es de Dante Sica y Jorge Remeslenikov, que dice 33 años de democracia y marca claramente cómo en los 33 años lo que creció es la pobreza. Hay 24 años del peronismo, ¿no? Uno de Menem, otro... Digo, y está el... O sea, la democracia no logró sacar a los argentinos de la pendiente de decadencia. Y este es un tema que cada uno que llega pensó que él lo resolvía. Que era Alfonsín, o Menem, o Kirchner. Pero la realidad es que esa decadencia sigue. Y la educación es uno de los reflejos de esa decadencia. Está todo lo demás. La pobreza es el principal. Sí, Diego. Qué triste es escuchar a argentinos y trabajadores en contra de otros trabajadores y de la solicitud de mejorar algunos derechos. No se olviden, sobre todo Bárbaro y acá el compañero, que todos los derechos de los trabajadores se dieron gracias a reclamos, a protestas y a huelgas. Entonces, con los pibes adentro del aula, perfecto. ¿Y qué hacen los docentes? ¿Se callan la boca? ¿No protestan por lo que creen que es conveniente? ¿Qué hacen? ¿Se someten a lo que decían los gobernantes de turno? Si protestan y los matan a palazos cuando hacían una escuela itinerante, ¿cómo hacen para protestar adentro de las aulas? ¿Creen que le van a dar bola? Entonces yo digo, también esta falsedad, ¿no? Con los pibes coincidimos, con los pibes adentro. ¿Y los docentes qué hacen? ¿Cómo reclaman para vivir mejor? Acá tenemos ¿Cómo 15... te cree que nos trataban a nosotros? Oraldo, 15 del 11 del 2015, Macri. Tenemos que apoyar, reivindicar, pagar bien a los docentes. Hay que devolverles el prestigio que merecen. De todo esto, ¿qué cumplió Macri? Se subió un... ¿Por qué el presidente no empieza? A ver, ahora por favor. Oraldo. 73, por favor, diputada. Sí, Oraldo, sí. No, cada vez se pone más pesado. Yo creo que es legítimo que los maestros pidan. Pero tienen que tener un solo representante. Acá si ponen 7 u 8 gremios, el gremio que tiene menos afiliados, ese pide más. Porque quiere atraer los otros afiliados.
este es un gremio nuevo acá. El primer paro se hizo en 1882 y en San Luis era la señora de Ave Hermann Lehlemann, que era socialista. Esa mujer se quejó porque hacía 8 meses que la nación no le pagaba los sueldos. Entonces hizo un paro. La situación es la misma en la provincia de Buenos Aires. No es la se preocupe. misma porque ustedes ¿Cómo no? ponen 8 gremios. Hay Acá más de pongan 30.000 una docentes sola sin cobrar en la organización. provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se llevan bien entre ustedes, entre los gremios? Hay más de 30.000 ¿Quieren que le arregle el docentes sin gobierno? cobrar Entonces su sueldo ustedes no pueden trabajado hablar. en la provincia de Buenos Aires. Es una atribución que se tomó Vidal de resolver que la gente no cobre aunque ha trabajado. Entonces esto es una situación que hay que enfrentar. Acá nos enfrentan a palos. Hoy los sindicatos fueron a hacer trámites a La Plata para llevar los reclamos de la gente que no cobró. No lo dejaron pasar. Y no los dejaron pasar. Los Y se reprimieron. hablaba recién de Santa Cruz. ¿Y cómo puede vivir un docente con meses sin cobrar y cuando sale a reclamar lo reprimen, como pasó en Santiago del Estero, como pasa en Santa Cruz o como pasa en Tierra del Fuego, donde un dirigente del sindicato que se llama Cateno está exonerado por haber salido a pelear? Entonces nosotros tenemos que tener claro que la ilusión de Macri y la ilusión de Vidal y de los gobernadores todos, cualquiera sea su color, es el sueño de gente calladita la boca, aceptando la rebaja salarial, aceptando que le cambien las condiciones laborales como los ¿Y los petroleros chicos, en Nora? el sur. ¿Y los chicos? Y los chicos son los chicos producto de la enorme desocupación. ¿Cómo van los chicos a la escuela de la fábrica Tanor de Varadero que cerró? ¿Cómo van los chicos a la escuela de AGR que echaron 380 trabajadores? Pero perdón, Nora, Si no van que a me ser sindicaliza doctores. todo. ¿Qué pasa con los chicos, Y con lo los que miles de hacen chicos? los docentes Es para imposible. atender Pero a perdón, esos chicos Nora, hechos con todo papilla. respeto, Porque los con todo maestros respeto, usted- trabajamos Sí. con chicos que son el producto del hundimiento Los hijos, de los mismos años. Está bien. docentes. Los Nora, hijos, los mismos usted docentes. politiza todo. Usted, Entonces, señora, acá dijo Bárbaro que ha crecido la pobreza. Esos chicos son educados por docentes que hacen lo que pueden para enseñar con los métodos que pueden, porque sí se ha modificado la educación. Con la reforma antieducativa de Menem se achicaron contenidos. Con la que después colocó Kirchner se mantuvo el achicamiento de contenidos. Y ahora vamos a ir a una nueva reforma de mano de este gobierno, educando solamente para lo que le interesen a 600 dueños de empresas que son los que se reunieron con el Ministerio de Educación para ver qué educación se da para el que va a ser empleado en la empresa moderna, aquel que pueda ser empleado, Perdón, porque Santiago, el resto va a ser estamos desempleado. dando, Santiago, perdón, estamos dando un mensaje. A ver, tenemos dos cuestiones. Hay un problema coyuntural y un problema central. Pero cuando vos ves los números oficiales, el problema central es muy grave. ¿Por qué me mostraban a mí los números centrales que te dicen que las organizaciones internacionales de educación plantean que un cargo docente por cada 15 alumnos es el estándar? Francisco lo tiró al pasar. En Argentina hay un cargo docente cada 12 alumnos. En provincia de Buenos Aires, por números No es la situación oficiales, en las aulas. hay un cargo docente cada 8 alumnos. Si yo tengo un cargo docente cada 8 alumnos, tengo casi una enseñanza personalizada, con lo cual tendría que tener chicos que estuvieran brillando en todas las materias, y eso no ocurre. No ocurre porque no se cumple. Hay un cargo docente cada 8 alumnos, pero entre el ausentismo y entre la gran masa de los últimos docentes que ingresaron en los últimos 10 años, hoy me mostraban los números. Solamente el 20% fue con cargo docente a las aulas, el resto fue con cargos administrativos. Entonces es un problema central de la educación argentina. Si nosotros no podemos resolver que si tenemos un docente cada 8 alumnos, efectivamente estén en las aulas cada 8 alumnos, no vamos a tener nunca una calidad. Déjame contarte o compartir dos escenas distintas por las cuales creo que toda esta discusión está poniéndole la última capa de cal a algo que se terminó. Yo coincido con Guillermina y con lo que decía Gustavo profundamente, que podemos hablar ex post sobre algo que ya va corriendo a otra velocidad. La primera tiene que ver con los datos que decía Gustavo, desde la política una, de la vida cotidiana a la otra. En la política el gobierno puso el acelerador porque ve que no hay plafón, que no hay ningún tipo de respaldo para toda esta movida docente, más allá de las consideraciones que cada uno haga, y el silencio de la oposición más racional, también te dice que tienen los mismos números. Si dejemos esto, porque acá no nos vamos a meter, nadie lo quiere. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En mi casa, la semana pasada, uno de mis hijos se contagió de varicela. Entonces no fue a la escuela, 9 años. Entonces estaba ahí en casa y viene el hermano mayor, que tiene 12,
Le dice, pero Camilo, ¿sabes lo que tenés que hacer? Mandá un teléfono y por Skype vos te ves la clase, no perdés tiempo, entonces hacés las cosas y a otra cosa. Puedes bajar la clase, colegio. Nos quedamos en mi casa todos mirando así, diciendo, ¿y este qué dice? Pero es el mundo de ellos, o sea, ya toda esta cosa de que si vamos, no vamos, por supuesto, bueno, tienen la suerte de que están teniendo clases, que están aprendiendo y tienen esa cabeza también, pero me parece que hacia eso tendríamos que tender todos y sobre todo los que más necesitan estas clases que están perdiendo hace un mes y medio casi. Sí, Pablo. Yo creo que estamos politizando todo, Nora, con todo respeto. No estamos en Calcuta, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal. María Eugenia Vidal, cuando llegó, elevó el sueldo docente por arriba del sueldo mínimo vital y móvil. El kirchnerismo en la Argentina da clases y la verdad es que tendría que permanecer en silencio para no dar vergüenza. Una provincia donde pretenden dar un 3% de aumento a los maestros, que es como dice Julio, la sede de Venezuela en la Argentina, con jubilados que le desdoblan el sueldo desdoblado a un jubilado, no tienen derecho a querer dar clase. Entonces me parece que estamos yendo a un terreno donde decimos que la escuela va camino a esto, que solamente va a ser para los hijos de no sé dónde, y es todo improbable. Hoy lo que tenemos es un escenario donde recibieron un 72% de aumento en el primer año. Ahora les dieron una cláusula gatillo. Ojalá en todos lados donde laburamos dijeran, che, van a cobrar con cláusula gatillo la inflación. Estaríamos cobrando el 2,4 todos los argentinos y no es así. Estaba el año pasado y no la aplicaron. ¿Cómo no la aplicaron? No fue necesaria. Nunca se Porque reunieron no fue necesaria, El Nora. conflicto lo provocó el gobierno Nora. porque quiere atacar a la docencia, quiere imponer un Nora. sueldo de 19%. Usted tiene una idea de ataque, de pelea, de guerra. Esto no es una guerra. El aumento del 19% en 3 cuotas. Es que no es 19. No es 19, Nora. Nora. Es cláusula gatillo. Está mal informada. Hablemos de plata. El sueldo de un docente conformado, 8.000. negro y blanco, es 9.000 pesos. Sí, cláusula Esa gatillo. es la realidad. El 9.000 inicial. pesos, El estamos inicial. debajo de la línea de pobreza. Es casi la mitad de la línea de pobreza, que es 15.000 pesos la línea de pobreza. ¿De qué estamos hablando? No, un minuto. Vos hablas de un maestro cada 8. Nora, tranquila. En las aulas Sí, hay a ver. un maestro cada 30 o 40 chicos. Bueno, es así, Nora, no es así. Pero ese es el problema. No es verdad. De uno cada 8. Porque faltan dos, A ver. Nora. Porque verdad. faltan dos, pero él está hablando de los que pagamos. Él está diciendo, ¿cuánto pagamos los otros trabajadores que no tenemos ni cláusula gatillo? Los cuentapropistas que si no van y ¿Por qué hacen no hablan de la realidad? Escuelas Señora, que van su un realidad día a clase ideal. los chicos y otros días a clase otros chicos porque no alcanza el edificio. Se han creado escuelas secundarias truchas por las cuales ahora se llega, ¿no es cierto?, al 5º año y resulta que para llegar al 5º año suprimís el primero o el segundo. Esa es la realidad en la provincia de Buenos Aires. Y la realidad también es que si nos hacemos cargo de la situación de pobreza que se vive, producto de la desocupación que no se ha resuelto, y lamento hablar en términos así porque los docentes nos hacemos cargo de los niños. Pero usted cree que ustedes no son los únicos que se hacen cargo de la pobreza. A ver, señora, permítame una cosa. Tranquila, señora, tranquila. Permítame una cosa. ¿Usted cree que los docentes son los únicos que se preocupan por la pobreza en Argentina? ¿Usted es la única que le preocupa la pobreza? ¿Es la única que ve pobres? Perdón, todos también. Lo ve siempre. Parece que sí. No nos puede engañar nadie. Pero con señora, eso. sinceramente, además, ¿usted cree que los chicos sin ir al colegio van a ser más ricos? Van a ser infinitamente más pobres. Más burros. Porque realmente, sin conocimiento, no se puede trabajar. Yo le pregunto, ¿dónde quiere que trabajen esos chicos si no tienen los conocimientos básicos? Entonces, si tanto les preocupa a los docentes la pobreza, ¿por qué no hacen todo tipo de reclamo? Pero den clase, reclamen, no sé, hagan lo que quieran, Todo pero el den año pasado se clase. hicieron reclamos del tipo de que usted está planteando. Mira dónde llegamos, a una situación sin resolución, donde nos quieren dar entre 200 y 300 pesos A ver, cada un 4 meses. minuto. Yo no voy a caer en la trampa de estar en contra de los docentes. Mi familia son todos docentes. No, Acá debemos tener todos familiares. Obvio. Acá no estamos hablando de los docentes. Acá estamos hablando de los intereses mezquinos de la política y el sindicalismo. Corramos a los docentes que quieren a trabajar o que están trabajando o que hacen patria todos los Claro, días. es una falsa discusión. Por favor, sí, Gustavo. Sí, a ver, la semana pasada votaron los docentes de la provincia de Buenos Aires. La mayoría decidió que no quiere seguir la vuelta. 72%. Bueno, dale, vamos a empezar a dar clases y vamos a armar una comisión interpartidaria, lo que sea, para discutir estas cuestiones de fondo.
Pero me parece que vayamos para adelante, si no estamos parados volviendo a discutir si la plaza, si fueron, si no fueron. Basta. Los maestros decidieron que no querían más paro, bueno... Pero ¿cómo se sigue adelante con este nivel de crispación, Guillermo? Mirá, yo voy a decir, si vos ves cómo se articulan los gremios al aparato de gobierno del sistema educativo, los gremios co-gobiernan el sistema educativo. Sin embargo, en este periodo de la democracia, pero básicamente en el periodo del kirchnerismo, donde hubo comunión política, no pudieron cambiar estructuralmente el salario de los docentes. No solamente no cambiaron el salario, sino que no cambiaron la forma en que los docentes se insertan en la escuela. Ningún país puede mejorar la educación si no hay docentes por cargo. Es decir, docentes que tienen horas frente a alumnos y horas para preparar sus clases. Pues eso no está en el reclamo de los gremios. Porque se preparan en la casa. Bueno, lógico, no se paga ese trabajo. Sí, por favor. Es no pago ese trabajo, lo hacemos en casa. Mejorar las condiciones de trabajo docente no está en el reclamo de los gremios. Es decir, los gremios han tenido durante todo este tiempo solo un reclamo, que es la disputa por el salario. Y en esa disputa por el salario han conseguido todo tipo de prebendas para la propia corporación y también licencias, posibilidades de empeorar la educación. Sí, María Julia, un minuto, sí, yo voy. Estaba buscando porque empecé a buscar en Facebook qué decían mis maestras del colegio, de la primaria estatal, ¿no? O sea, si efectivamente... Les mando un beso a todas, yo que las amo. Claro, yo estaba viendo esto tan raro que nos pasa, ¿no? Que decimos todos tenemos a docentes conocidos, todos queremos defender la educación pública, pero ya parece que estamos en una encerrona en la que todo el mundo está buscando una excusa para que el conflicto se perpetúe, ¿no? Y ahí encontraba, en lo que decía mi maestra de segundo grado, Perla, que la estaba buscando recién ese texto, en eso mismo. Ella decía, yo soy docente de toda la vida, no soy ni macrista, no soy kirchnerista, me parece que hay un montón de cosas que mejorar, pero decía lo mismo que estamos diciendo un poco acá y que marca el sentido común. Ya basta, tienen que estar los docentes en las clases y los chicos en la escuela, por supuesto, es una docente jubilada, pero me parece que cuando uno está siempre detrás de todas las cosas que faltan, buscando las excusas necesarias para perpetuar el conflicto, entonces uno dice, bueno, pero pará, ¿qué queremos? ¿Queremos resolver el conflicto de los dos lados? Lo digo, no solamente del lado de los docentes. ¿Queremos resolver el conflicto o no nos importa nada eso? Sí, doctor. ¿no? ¿Me permite? Un minuto, sí. Por favor. Se habló recién del tema de la organización sindical. Y queda mejor que hubiera un solo sindicato por rama. Sí. Sin embargo, la Constitución dice lo contrario, habla de la libertad sindical. ¿Por qué? Porque haciendo un solo sindicato por rama, se genera una verdadera burocracia sindical que tanto criticamos. No es mejor. E inclusive la Corte Suprema sacó varios fallos exigiendo que así sea y no se cumple. La OIT, que también brega por la libertad sindical, nos ha advertido a la Argentina por incumplir con el pacto de la OIT. Así que cuidado con el tema sindical. Sí, a ver. Porque no es... Oraldo, sí. Bueno, eso la OIT desde 1919 que se instaló en adelante ha dado libertad para eso. Mire, doctor, yo lo que más que nada, después vamos a discutir esto, pues quería contestarte a vos, porque vos evidentemente decís que nosotros venimos del peronismo. ¿A quién? No, a él. ¿A Brancatelli? Yo en la huelga de 42 días de los ferroviarios tuve 106 días porque fue un halago, no una dirigente crítica, me echaron. Pero fue un En halago, el plan con Inte me echaron. Yo cada vez que a los compañeros nosotros acordábamos una huelga, primero que todo teníamos la capacidad de los dirigentes. Porque eso me lo enseñó Rucci. Una vez nosotros dijimos, no, hay que seguir, habíamos parado 48 horas, paro por tiempo indeterminado. Me dice, ¿vos tenés También era mujer? otro mundo. No tengo Estamos mujer. hablando de un mundo que ya ¿Vos tenés hijos? No tengo hijos. Bueno, vos sabés lo que tenés familia. Acá hay que parar 24 horas y más adelante otras 24, pero no te vas a una huelga porque la mujer en la casa te va a pedir la leche para los chicos, la comida y te va a apretar porque no pagás el alquiler. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tiene que tener capacidad Pero espera que le quiero preguntar a Nora, ¿hasta cuándo, Nora, esto? Mira, el problema un poco se planteaba acá. Evidentemente el gobierno no tiene voluntad de solucionarlo, porque si no yo hubiera convocado una reunión para discutir
justamente, no solo lo del sueldo. Acá se está peleando por el presupuesto educativo, se disminuyó el 3,2% el presupuesto educativo provincial. Yo antes quería decir otra cosa. Se hablaba de los niños. Bueno, hay una niña que no va a ir a la escuela, que es Micaela García, ¿no? Entonces, Por otro tema. No es otro tema. Es la inseguridad. No es sí. otro tema. No, pero si vamos al tema No es de otro Micaela y tema, lo llevamos ¿sabés al por qué? conflicto Porque nos docente. preocupemos por todo. Y a mí Obvio. me duela, ¿sabés por qué? No, pero Porque era falta una que, estudiante de que hagamos un educación paro física. ahora por el caso No, puntual de no. Micaela, ¿no? Y mirá, ya hicimos paro Pero no las hagamos mujeres más contra paro, la Nora. violencia hacia la Pidamos que se mujer. aplique la ley. No te preocupes. Pidemos que rajen a los Ahora, jueces vos me corruptos. preguntabas, ¿cómo se soluciona? Se soluciona sentándose y discutiendo. Que todas las sumas pasen al blanco. Mira, si todas las sumas pasaran al blanco, serían 10.000 pesos de básico. ¿Pero ustedes quieren discutir o quieren que el Claro. gobierno haga todo lo que ustedes quieran? Pero lo porque que discutir corresponde, porque es estar implica ceder acorde un al costo poco de y vida. otro poco exigir. Tenés un ceder trabajo y tenés que cobrar acorde al costo de vida. El costo de vida es 30.000 pesos. Nosotros estamos pidiendo todas las sumas al blanco, llegar a 12.000, 13.000, 15.000 pesos en un cargo, que sería la mitad de la canasta familiar. Pedimos que se aumente el presupuesto educativo, que sea recortado, que se aumenten los comedores. Con 12 pesos, los chicos pueden comer una comida en una escuela de doble turno. Esa me parece una discusión muy importante. Es muy El tema de lo que comen, de lo que Muy comen los poco. chicos. No hay comedores. Pero es que los A chicos, ver, pero yo, mira, un minuto, yo Nora. realmente los Nora, pero invitaría a un todos que minuto. vayan a las Un minuto, escuelas. Nora. Porque yo soy de provincia, conozco la escuela, mi tía tuvo toda la vida una escuela en medio del campo. Que no tienen transporte ahora. No tienen, la escuela pública siempre le costó muchísimo, Que no pero tienen es cierto, un condiciones. minuto, pero es cierto que cada vez está peor. Pero si todavía no tenemos ni los chicos Adentro. adentro, ¿cómo discutimos ni lo ¿Y la que comen? política educativa dónde Espera que queda? tenemos un docente de secundaria, Pedro. Sí. A ver, Pedro, lo escucho. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, yo vengo en representación, digamos, de una agrupación, un movimiento que se llama Docentes Siglo XXI, que hace ya 10 años que estamos trabajando por la educación, la jerarquización del rol docente, por los problemas en infraestructura y tantos otros problemas que el docente diariamente tiene que sortear, ¿no es cierto? Porque, bueno, consideramos que la parte, digamos, salarial no es el todo lo que nos debe ocupar a los docentes. Tenemos otras cuestiones por las cuales tenemos que discutir, ¿no? Yo lamento que esta discusión que se da este año no se dio 10 o 12 años atrás, de la misma manera, con la misma fortaleza, porque entonces no le hubiésemos mentido a nuestros alumnos. ¿Por qué digo mentir? A ver. ¿Por qué digo mentir? Porque un alumno, primero, que no podemos contener en la escuela. ¿Por qué? Porque de 10 alumnos solamente 5 terminan la secundaria. Y de esos 5, 2 solamente comprenden texto. No lo digo yo porque se me ocurre. Es lo que está. Es lo que todos sabemos. Y el desafío es ver cómo encontramos soluciones para eso. Porque yo, la verdad, cuando me paro frente a mis alumnos, muchas veces digo, estamos defraudándolos. Si yo no voy a clase, y yo no voy a dar mi clase, es un alumno, ¿no es cierto?, que se pierde un día de escuela. Es muy grande el daño que les estamos haciendo a ellos. Yo considero, sinceramente, que un docente no puede ir contra la regla. No puede ir contra la ley porque nosotros tenemos que enseñar desde nuestro comportamiento. Porque si no, no hay alternativa. ¿no? Ahora, muy interesante. Yo me pregunto, la política educativa, ¿no?, de lo que se habló acá en algún momento, ¿puede cambiar cada 4 u 8 años en un país que se precie de querer ser un país en donde el conocimiento sea lo que le permita el desarrollo? Porque si la política educativa va a cambiar de acuerdo al color político del partido que gobierne, nunca tendremos una educación mejor. Yo les propongo este ejercicio de memoria, quizá como padres o como alumnos. EGB, Polimodal, NES, Nueva Escuela Secundaria, todos esos nombres tuvo la escuela primaria y la secundaria en estos últimos 8 o 10 años. Cuando yo estudié era primario, secundario, no había mucho más que eso. Igual la Todos pregunta esos va mucho nombres, más todo allá que cambió. esto. Perdón. Nora, ¿por qué tenemos chicos cada vez más burros? Bueno, los chicos Por culpa del en gobierno. realidad no son burros.
Esto, cuidado. Comprensión de texto, Nora, hablamos de cosas... Terminamos a los chicos. Bueno, ¿no es cierto? bueno, porque aprenden actuar con una conducta Sí. de respeto hacia los chicos. Pero no es, hablo de generalidades. Un minuto después. No, porque me tira con algo que no quise decir. A lo mejor me expresé demasiado coloquialmente. No, porque uno tiene... ¿Por qué tenemos chicos que salen o terminan la secundaria y no comprenden un texto? Bueno. Hablamos de comprender lo que uno lee, básico y elemental. Antes de la reforma de Menem había una materia que se llamaba técnicas de estudio dirigido. Era una materia totalmente estructurada para enseñar a estudiar a los chicos. Tuve errores. Entonces, hemos retrocedido en todo lo que significa contenidos y la aspiración a la que se tiene en cuanto a cómo termina el chico. También Entonces, durante el kirchnerismo se prohibió poner 1, 2 o 3 porque era estigmatizante. También durante el kirchnerismo, eso fue por muy ejemplo, malo. la repitencia estaba mal vista porque arruinaba las estadísticas y pasaban los chicos quizás sin saber lo suficiente. Sí, incluso a los docentes y porque por ahí si no parece hacían que todos repetir los algunos... circunscribimos a una época solamente. Le hacían un informe, etcétera. Entonces el problema... Pero el problema es más allá, es cómo rescatás al nene o al chico, viste, que fracasa. Entonces hay métodos que significan tener pequeños grupos, docentes de apoyo. Un chico que no aprende el fracaso del docente. No fracasa, fracasa el sistema. el sistema, la escuela en enseñarle. Y ese Por es eso, un pero tema entonces que me tienen métodos interesa, para revolucionar, por favor. Ese es un tema que me interesa tocar, porque nosotros tenemos en la Argentina que discutir el método que utilizamos para enseñar a leer y escribir. Perfecto. En este país, hace no sé cuántos años, ¿Todavía? hay una guerra entre una porción y otra posición respecto de cómo se enseña a leer y escribir. El resultado de eso es que en los profesorados no se enseña a cómo se enseña a leer y escribir. Y a la crítica de todos los métodos. Hay una crítica de todos los métodos, pero los docentes salen del profesorado sin saber cómo se enseña a leer y escribir. Por eso... En la provincia de Buenos Aires hay una hegemonía de la psicogénesis. ¿Mm? ¿Qué es eso? Es un método de enseñanza por el cual lo que hay es que preparar las condiciones en la clase para que los chicos aprendan, pero no debe haber una intervención directa del docente en enseñar. Bueno, todos los países han cambiado ese método porque hay claridad de que hay muchos chicos que no aprenden así. Lo que pasa es los chicos es la estimulación que tienen ya desde antes del colegio, con las pantallas, Bueno, pero es muy distinta en unos pibes y en otros pibes. y en unos pibes sí y en otros pibes no. Sin embargo, acá hay una corporación de aquellos que defienden esa metodología y no te dejan cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque te sancionan. Pero que es ideológico. Hay hegemonías ¿Es ideológico? ideológicas ¿O es técnico? o teóricas, no sé cómo explicarlo. Pero vos comprobás con todas las pruebas, de acá salgo y me van a matar a mí, pero bueno, comprobás que los chicos no aprenden a leer y escribir y te contestan, bueno, será porque los docentes les enseñan mal. Yo No, digo, los bueno, obligan a si enseñar hace así. 20 años estamos con este sistema y los chicos no aprenden y los docentes no aprenden a enseñar así, Pero me parece que lo que tenemos que ser es honestos con todo esto. Claro. Cuando hablamos de chicos que no comprenden textos, hablamos de cosas básicas y elementales. Yo cuando digo los chicos son burros, es porque le estamos hipotecando ese futuro a ese chico. Bueno, el sistema falló. Hay un sistema que no supo cómo abordar a ese chico para ayudarlo a avanzar en la vida y a proyectar el futuro. Yo por eso siempre hablo de futuro, porque en este país dentro de 10, 15, 20, 30 años, esos son los chicos que van a ser los protagonistas. No, ¿sí? yo pregunto, ¿qué pasa con esos pibes? Porque decíamos recién lo de la compresión de texto. 46% no logra sacar conclusiones vagas sobre 5 párrafos. Esto es el operativo Aprender del otro día. Y después el 30% no te puede hacer regla de 3 simple. Regla de 3 simple. La tablita, sacar un mínimo porcentaje. 1 de cada 3 no te hace regla de 3 simple. ¿Qué pasa con esos pibes cuando vayan a pedir laburo? El gerente de recursos humanos lo va a contratar. No los toma le va a decir, nadie. mirá, lamentablemente no
no puedo contratarte porque no sabes hacer una cuenta básica. Por eso digo, sigamos con el paro y menos van a saberlo. Pero escuchen, a ver si a ver, un minuto, a ver, sí. No, no es por el paro que los chicos no aprenden. La señora tiene razón, voy a coincidir con ella en lo que recién planteó. Se ha impuesto un sistema de lectoescritura y de cálculo que no permite el despegue de los chicos. Pero con Entonces 16 yo por días eso menos de explicaba, clase, ¿a vos te parece que suma por eso eso? yo explicaba que los maestros en primaria tienen una carpeta oculta o una carpeta clandestina. Muestran una, que es la de la psicogénesis, ¿no es cierto? Y por otro lado, trabajan con el Nora, viejo método del ¿a vos te silabeo parece que para suma? que el chico, Te hago una chico pregunta. pueda aprender. ¿A vos te parece que suma que haya 16 días menos de clase en la Claro, provincia, pero eso no es- más 10 a nivel nacional, que suma para que los chicos Claro, salgan de ese estado? primero que, insisto, en que la responsabilidad de que se haya llegado a esta situación de paro no tiene que ver con la docencia, sino que no se han resuelto te pregunto si problemas. le suma o no los chicos Por supuesto los 16 días de que paro. los docentes que estudiamos para docentes y nos dedicamos a ser docentes, nos interesa trabajar en el aula y educar a los pibes, porque a pesar de que tenemos un sueldo por nuestro trabajo, nadie sin vocación podría estar hoy en una escuela en las condiciones que están las escuelas y con la problemática que tenemos de cómo hacer que un chico aprenda, insisto, en las condiciones sociales generales que se han generado de conjunto y que no se han resuelto. Entonces es toda una problemática. Por eso hay que reorganizar la escuela y en la paritaria famosa que se está pidiendo hay que discutir la renacionalización del sistema educativo porque tenemos 13 sistemas educativos diferentes encima en el país para agregar más problemas. Lo que estudias en un lugar no se estudia en otro y Ahora, los yo títulos no veo todo este sirven. panorama y digo, No, ¿qué bueno, hacemos? entonces te A das ver, cuenta que Julio, todo ¿qué el hace- mundo por favor, reclama ahora voy, algo. sí. Julio, ¿qué hacemos? ¿Por qué? Hay un hecho que nunca revisamos, que es la destrucción del menemismo. Que eso alguna vez nos vamos a tener que parar, porque si no lográbamos tener un ministro nacional de educación, darle a cada provincia para ahorrar 2 pesos el ministro, eso fue caótico. El retroceso que implicó el menemismo en todo fue muy, muy profundo. Segundo tema que es de fondo, es que hay un pedazo de nuestra sociedad, que enquistado en algunos sindicatos, que toma al gobierno como enemigo y a la revolución como posibilidad. Entonces ahí se te vuelve más compleja la situación. Si somos todos reformistas, o sea, si somos todos democráticos, es una la relación. Si vos tomás al gobierno como tu enemigo, a quien soñás con una Derrocar. sublevación, sacártelo de encima, la cosa cambia y la pulseada toma otra característica. El gobierno también toma algunos pelado. temas como enemigos, Claro. ¿no? Digamos. Entonces, eso pasó hace poco tiempo y recién estamos saliendo Pero el juego de ese temor. amigo-enemigos mutuo. Ahora, el juego Por- amigo-enemigos claro. mutuo, ¿no? Ahora, doctor, usted es profesor. Sí, profesor. ¿Cómo llegan los universitario. chicos a la universidad? Muy mal. Es decir, uno ve bien las diferencias entre los que vienen, por ejemplo, del Buenos Aires y del Pellegrini, que todavía es una escuela pública de gran calidad, con el resto o de algunas escuelas privadas buenas, porque no creamos que toda la educación privada es buena. Hay enormes todo, sí, desniveles. claro. Ahora, les cuesta muchísimo conceptualizar o algún pensamiento abstracto, no lo entienden. Y les cuesta mucho también redactar. La redacción es simple, no hablemos de la ortografía, que puede haber cualquier cosa, pero la redacción, o sea que uno encuentra universidad como gran dificultad. Mi materia, que es Elementos de Derecho Constitucional, está en primer año, precisamente que quienes vienen de secundario, en general, tienen un nivel bajísimo. ¿Y usted tiene que bajar el nivel? Desgraciadamente uno Sí. termina bajando, porque está obligado a Si no bajar. abandonan, doctor. Ahora- Y después se da Abandonan. otra cosa. Yo dirijo la carrera de posgrado en Derecho Constitucional. Muchísima gente, para realmente formarse, se ve obligado a hacer posgrados, que antes no pasaba. El posgrado se transforma en un refuerzo de todo lo que De la no se carrera de aprendió en el grado. Sí, María. No, que el otro día hablaba con un CEO de una de las empresas que más empleados tiene, 8.500, ¿no? Y este había expuesto acerca de la economía del conocimiento, que es algo de lo que habla el mundo entero, ¿no? Cuando habla de educación, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que aprender un chico para estar preparado para el mundo en el que estamos? Recordemos que estamos hablando todo el tiempo de los errores educativos del menemismo, que fueron gravísimos, porque cuando Menem era presidente no había Google, por ejemplo, ¿no? Casi no nos manejábamos con mail. En las redacciones usábamos un sobre de archivo para Es hacer que las acá Nora notas. hablaba de las bibliotecas, y ya la biblioteca es, Claro.
es como Prácticamente que todo online. el tipo decía, para ser breve, la persona que va a estar preparada para el mundo que se viene no es tanto quien esté súper bien formado en el mejor colegio, sino quien esté capacitado para adaptarse a los cambios permanentes y lograr aprender las diferentes profesiones que todavía ni conocemos. Estamos hablando todos sobre un problema, que es que el status quo es tal dentro de la educación que hay un montón de cosas como esta tan sencilla que están mencionando ustedes, que creo que es básica para un docente, que es la lectoescritura, que no se puede modificar, que no se sabe por qué nadie la puede cambiar, nadie la puede tocar, que los docentes tienen que hacer esto por un lado, o sea, que el status quo que existe en esta cuestión, que no sé, creo que todos deben ser un poco responsables, tanto los gobiernos como los gremios, porque si se juntan siempre a dialogar sobre este tema y siempre sale mal, creo que todos tienen un poco que ver con eso, digo, pero que ese conservadurismo va a contramano pegándose patadas con el mundo en el que estamos, ¿no? A ver, miren lo que pasaba hoy a la mañana, Longobardi enfrentado con Sonia Aleso. Conflicto docente, siguen las repercusiones, siguen los enfrentamientos, ha pasado de todo con este tema y cómo va a continuar es lo que nos estamos preguntando. Mirá.